¿Qué tal? ¿Cómo andan? Capítulo número 149 de mi serie Mis discos favoritos. Hoy vengo con un músico extraordinario, un pianista increíble, influyente, ¿sí? Para aquellos pianistas de jazz en general. Un músico muy importante en la historia de la música y en la historia del piano jazz, ¿sí? Como es el genial McCoy Tyner, ¿sí? Más conocido por haber sido parte del famoso cuarteto de John Coltrane, ¿sí? Junto a Jimmy Garrison y Elvin Jones, ¿sí? En la década del 60, en especial entre los años 1961 y 1965, que sacaron una cantidad de discos súper influyentes, digamos, para la historia de la música y del jazz. Por ejemplo, A Love Supreme, por ejemplo, My Favorite Things, y así puedo seguir nombrando. Hay un capítulo, ¿sí? Uno de los primeros capítulos de la serie, dedicado a John Coltrane con A Love Supreme y los discos de esos años en el sello Impulse, que a pesar de tan pocos años, ¿no? La cantidad de música que han sacado y qué influyente ha sido. Bueno, pero luego de esa etapa, McCoy Tyner emprende una carrera solista sin fin, digamos, cuya muerte, ¿no? Ahora ya va a ser 2 años, el 6 de marzo de 2020, ¿sí? Falleció, digamos, el gran McCoy, y no paró nunca de sacar una cantidad de discos impresionante, ¿sí? No sé cuánta cantidad de discos por año, son incontables, así que vamos a tratar de hacer un repaso por los que yo tengo en formato, ¿sí? CD para mostrarles. Acá a la vista tengo los dos para mí más importantes, ¿sí? Más importantes para mí, ¿sí? Que son el disco de Real McCoy, que quizás sea la gran obra maestra de McCoy Tyner, que es la música que nos está acompañando de fondo, ¿sí? Con un cuarteto de ensueños, ¿sí? Con Elvin Jones, Ron Carter y Joe Henderson. Pero ahora vamos a hablar un poquito de estos discos. Vamos a tratar entonces de ir llevando cronológicamente un poquito estos discos de McCoy. Como dijimos, entonces en el sello Impulse, que es el que estaban grabando, ¿sí? Con el cuarteto de Coltrane. Luego Coltrane forma su nueva agrupación, ¿sí? Y el único que queda es entonces Jimmy Garrison. Y McCoy emprende entonces su camino solista, como dijimos. Vamos a mostrar algunos discos entonces del sello Impulse, donde McCoy grabó entre el año 1962 y 1964 sus primeros discos como solista. Le voy a mostrar, por ejemplo, este que es Live at Newport. Bueno, con la calidad de todos los discos, ¿no? De Impulse, ¿no? Con librito y fotitos. Bueno, un disco muy interesante, ¿sí? Muy interesante, digamos, de sus primeros discos. Todos estos que les estoy mostrando casualmente son del año 1963. Acá tenemos Reaching For. Y una constante va a ser que siempre y muchas veces también con la formación ampliada, pero en general la gran cantidad de discos de McCoy siempre están en el formato de piano trío jazz, ¿sí? Con contrabajo y batería. En este caso está con Roy Haynes en batería y Henry Grimes en el contrabajo. Discos entonces grabados entre el 62 y editados en 63, ¿sí? De un joven McCoy Tyner recién, digamos, arrancando su carrera como solista. Toda la discografía de McCoy Tyner está recomendada. Un disco que me gusta mucho a mí es un disco de standards, ¿sí? Que se llama Noche de Baladas y Blues. También todos estos que estuve mostrando del año 1963. Después de haber hecho la música de Coltrane y haberla llevado donde la llevaron, ¿sí? Al extremo, ¿no? Al extremo ya del free jazz, que es lo que después en la última etapa Coltrane va a desarrollar. McCoy como que vuelve a las fuentes, ¿sí?
a tocar los estándares, por supuesto, con su particular manera de tocar y de ver, ¿no? Esas músicas, pero de volver a los que nosotros conocemos con el nombre de estándar, ¿sí? Aquellos temas de la década del 40, por ejemplo. Y otro disco que yo lo tengo en cassette virgen, ¿sí? Muy recomendable, es McCoy Tyner Plays Duke Ellington, también de estos años, el último que grabó entonces para el sello Impulse en el año 64. Un disco muy lindo, ¿sí? Como Noches de Baladas y Blues. Creo que el título lo dice todo. Bueno, entonces ahora va a cambiar de sello, va a ir al famoso sello Blue Note, y por estos años McCoy ya había hecho alguna participación con algunos músicos del sello. Graba cualquier cantidad, aparte de su carrera solista, graba cualquier cantidad de discos como pianista en bandas, ¿sí? De los músicos clásicos del sello Blue Note de la década del 50, particularmente, y década del 60. Voy a hacer próximamente un capítulo de esos músicos del sello Blue Note y cómo se iban rotando, ¿no? Entre discos. Lo que estamos escuchando de fondo es el gran Passion Dance, ¿sí? De este disco, de Real McCoy, ¿sí? Un disco del año 1967, cuando McCoy entonces cambia de sello por primera vez, de Impulse pasa entonces a Blue Note, y saca este disco del año 67, como dije, con Joe Henderson en el saxo, Ron Carter en el contrabajo y Elvin Jones en la batería, ¿sí? Un cuarteto de ensueños, un disco que trae Passion Dance, que es el que estamos escuchando. Luego viene Contemplation, 4x5, Search for Peace y Blues on the Corner, ¿sí? Esos solamente son los 5 temas, larguísimos por supuesto, todos cercanos a los 8 o 9 minutos, que hacen este disco maravilloso, y que sea un disco referencial, ¿sí? No se pierdan entonces este disco de Real McCoy, ¿sí? Un disco muy 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 fundamental. Entonces toda esa etapa de tanto como parte de grupos como solista de McCoy Tyner del sello Blue Note, en los cuales yo creo que este es su punto más relevante, si se quiere, ¿no? Es a mi gusto, ¿sí? En estos casos, con estos músicos tan grosos, está todo bueno en lo que hace. Bueno, luego se pasa al sello Milestone, y acá va a sacar super tríos. Entre el año 1972 y 1981, ¿sí? Graba entonces en este sello Milestone, y graba este disco que para mí es un disco de escuchar, y se forman 2 tríos de ensueño, ¿sí? Los tríos de ensueño se forman. El primer trío con Ron Carter en el contrabajo, y Tony Williams en la batería, ni más ni menos que la base, ¿sí? Del famoso quinteto de Miles Davis, que en el quinteto de Miles está con Herbie Hancock en el piano. Bueno, se da el lujo de grabarse medio disco entonces con Ron Carter y Tony Williams en la base, y el otro medio disco está grabado con Eddie Gómez en el contrabajo y Jack DeJohnette en la batería. Si hay un contrabajista, digamos, característico del piano jazz trío, ¿sí? Es Eddie Gómez, ¿no? Por su participación justamente con Bill Evans, y bueno, y Jack DeJohnette, el baterista clásico, por ejemplo, del trío de Jarrett, entre otras cosas. Así que con estos 2 super tríos, realmente el título del disco está perfectamente puesto. Graba este hermoso material de 12 temas, Wave, Blues on the Corner, Aiming You, The Greeting, Prelude to a Kiss, Moment Notice, Hymn Song, Consensus, 4x5, Stella by Starlight, Lush Life y Blues for Ball. Del año 1977, entonces de el sello Milestone, que él comienza entonces a grabar entre 1972 y 1981. Fíjense, entre estos 2 discos hay 10 años de diferencia, ¿sí? Los recomiendo los 2.
un disco de lujo, ¿no? Super tríos. Bien, luego de entonces su finalización, si se quiere, con el sello Milestone, no es que deje de grabar para este sello, sino que empieza a saltar, ¿no? Entre Blue Note, Impulse, Telarc, que ahora vamos a ver unos discos de ese sello, y va saltando entre discos y discos. Acá tengo Horizon, también de Milestone, ahí se refleja, pero ahí se ve más o menos bien. Horizon de 1979 para el sello Milestone. Tanto Horizon como, por ejemplo, que después vamos a hablar también de Illuminations, a veces McCoy se salía un poco del clásico trío jazz, ¿no? Como fuimos viendo y yo fui nombrando diferentes formaciones, y se metía en agrupaciones con trío más vientos, y realizaba este tipo de trabajos donde también su música se amplía un poco más, si se quiere, al jazz fusión, muy en relevante, digamos, por estos años, y a otro tipo de búsqueda, muy interesante, ¿sí? Muy interesante, porque también uno escucha otro McCoy, ¿sí? Saliéndose, digamos, del mundo Coltrane, del mundo solista, del piano trío jazz, y a este tipo de trabajos, por ejemplo, acá está con Gary Bartz y Terence Blanchard. Gary Bartz, un saxofonista muy recurrente en los discos de McCoy. Escuchen estos materiales también, que son bastante interesantes. No son, digamos, si se quiere, por eso el clásico piano trío donde, digamos, McCoy se explaya, sino que está en búsqueda de otras músicas, ¿sí? De ponerse en función de otras músicas. Muy interesante. Horizon, entonces, de 1979, y este Illumination que estoy mostrando recién es del año 2004, ¿sí? Como, a ver, me lo acerco para que lo vean, con Gary Bartz en el saxo y Terence Blanchard, ¿sí? En la trompeta, Luis Nash en la batería, y Christian McBride en el contrabajo, ¿sí? Del año 2004. Muy lindo disco del sello Telarc. Y también de ese sello, para mostrarles, tengo del año 2000 otro power trio, ¿sí? Con Stanley Clarke, ¿sí? En el bajo y Al Foster en la batería. Acá en este disco del año 2000 toca mucho el bajo eléctrico, Stanley Clarke, rota entre el bajo eléctrico y el contrabajo. Muy lindo disco de piano jazz trío. Fíjense que siempre no se privó de tocar con nadie, no se privó de tocar con nadie, digamos, el gran McCoy. Esto entonces de los 2000, llegando un poquito al final del capítulo y al final de su vida, vamos a mostrar este gran disco, que es Quartet, ¿sí? Del año 2007, con Joe Lovano en el saxo, Christian McBride en el contrabajo y Jeff Steinwatz en la batería. Es un disco buenísimo, de la muy buena música de los últimos años de McCoy, que bueno, tuve el super lujo y gusto de ir a ver. Voy a mostrar mi entrada, ¿sí? Es la segunda visita de McCoy a la Argentina. Yo recuerdo perfectamente que la primera visita la había hecho por los años 2003, creo que fue en el Teatro Ópera, y yo no había podido ir por diferentes razones que no recuerdo bien. No recuerdo si tuve que, digamos, que tocar o algo por el estilo, ¿sí? O haber tenido algún compromiso, digamos, inevitable, y no pude ir, y yo dije, es una deuda que no sé si voy a poder pagar, y bueno, finalmente la pude pagar este 2 de septiembre de 2010, ¿sí? En el Teatro Gran Rex, con un gran recuerdo, ¿sí? Recuerdo de un gran concierto del genial McCoy Tyner, que tocó Gary Bartz también en el saxo, en formato, digamos, del cuarteto. Increíble. Y el último disco siguiente a este, que es el último disco de estudio, es Guitars, un disco que está increíble, que no lo tengo acá para mostrar, pero digamos lo tengo, digamos, digital, y fue el último disco de estudio, Guitars, que se dio el lujo, también todo como él se da todos los lujos, de grabar, por ejemplo, con Bill Frisell, con Joe Scofield, con Mark Ribot, con Bela Fleck,
¿sí? Es un disco que está increíble. Y toca con la base que se puso, sí, creo que es Ron Carter y Jack DeJohnette. Es así, ¿sí? El gran y genial, entonces, McCoy. ¿Sí? Acá sigo mostrando mi entrada, ¿sí? Que bueno, me enorgulleció mucho poder ir a ver a McCoy, así como lo pude ver a Peterson y lo pude ver, ¿sí? A otros músicos, digamos, mayores, por supuesto, que vi a Jarrett, a Corea, todos ellos los pude ver, pero lo de McCoy era una deuda que me había quedado y que la pude saldar. Bueno, McCoy siguió en actividad, si bien el último disco que tuve fue Guitars, después hay un disco en vivo del año 2009 y después no hay más discografía en vida de él. Y bueno, y muere, ¿no? Como dije, el 6 de marzo de 2020, con una cantidad entonces de música alucinante que nos deja. Escúchenlo con Coltrane, escúchenlo con los tríos diferentes, ¿sí? de la cantidad de tríos que nombré, y escuchen sus últimos trabajos, escuchen todo, ¿sí? Porque realmente es un músico imperdible. Su particular manera, ¿sí? de tocar el piano, en especial por el tipo de bajos oscuros, digamos, del sonido de la mano izquierda, y por tocar en cuartas, ¿sí? Por tocar con los cuartales, que también es un sonido McCoy Tyner, ¿sí? que los pianistas estudian. Bueno, gente, me quedo acá con la imagen del McCoy adulto, si se quiere, y suscríbanse. Están sumándose los suscriptores, así que está buenísimo. Vieron que la serie va por todos los estilos, así que hagan pedidos y vamos a seguir en esta senda. Próximo capítulo va a ser ya 150, un número redondo, así que muy feliz de seguir haciendo esta serie que comienza, ¿sí? a principios de 2020, en coincidencia, cuando McCoy fallece, ¿sí? No me había percatado de eso. Gente, muchas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo capítulo de mi serie Mis discos favoritos. Saludos, hasta luego y que estén bien.